Altísimo Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias en esta hora. Padre eterno, tuya es la gloria, Señor, dependemos siempre de ti, siempre dependemos de tu presencia, dependemos de tu inteligencia, de tu sabiduría. Nos ponemos en tus manos, mi Dios, para hacer conforme a tu voluntad, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Me quitan me llama gente a veces, de verdad que me llaman. Gloria a Dios. Bueno, nos quedamos en la página número 25. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien tiene alguna duda de lo anterior? ¿Alguna duda? ¿No? ¿También? ¿Y Naira? ¿También? La clase pasada la entendieron muy bien. ¿Verdad? Bien interesante. Sí, Hubo buena, gracias a Dios. Ok. Esta parte, no, me parece que la 25, estamos en la segunda parte de este capítulo. Dice, la iglesia cristiana y sus distintas ramificaciones. ¿Qué usted entiende por ramificaciones? ¿Alguien entiende? ¿Me puede decir por ramificaciones? ¿Qué usted entiende? bueno, es como la raíz de los árboles, tiene diferentes vías, ¿no? Amén, como los árboles que tienen diferentes ramas. Entonces, dice la pregunta, ¿por qué hay tantas denominaciones y sectas? ¿Okay? Sectas significa, bueno, diferentes clases de iglesia, ok. Hay que distinguir entre denominaciones y sectas. Primero, a todo creyente, especialmente a recién convertido, le molesta que hayan tantas agrupaciones cristianas. ¿Ve? No sé si a ustedes le pasó como cuando eran, no sé, nuevos convertidos, que hay tantas iglesias, iglesia tal, eso confunde. Crea dudas, uno no sabe Sí. a cuál debería ir o qué debería. Exacto, entonces nos crea dudas. Y entonces por eso es que mucha gente cae en la iglesia o las sectas o denominaciones que no son conformes a la palabra. Siempre tenemos que mirar que no importa el nombre de la iglesia, la denominación que sea, si no camina conforme a la Biblia, está fuera. ¿Ve? Para nosotros reconocer, tenemos que entender que una iglesia tiene que reconocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Ve? Los tres son uno. Otra cosa tienen que entender que creen en que Dios sana. ¿Ve? Si no creen que Dios sana, esas personas están fuera del orden bíblico, porque Dios es su palabra que Él nos sana. ¿Ve? Es un Dios sanador. Tiene que creer en el Espíritu Santo. ¿Ve? Si no creen en el Espíritu Santo, también están fuera. Porque hay denominaciones que usted los ve, caminan muy bien, andan muy bien, pero hay cosas que no hacen conforme a la Biblia. No creen. Si no creen en el Espíritu Santo, ya están fuera. Porque Jesús mismo dijo que Él se iba, pero nos iba a dejar un consolador. El Paracleto divino significa la presencia de Dios, su Espíritu, para enseñarnos y para guiarnos. Si a ellos no creen en el Espíritu Santo, entonces te están enseñando con dogmas de hombre, enseñanzas de hombre, ¿sabes? Conocimiento humano. ¿Ves? Porque cuando nosotros hablamos de la palabra, hablamos sin conocimiento humano, nos preparamos, pero el Espíritu Santo que nos conoce a través de lo que enseñamos, Dios se manifiesta y nos habla. O sea, habla en nuestra vida, en un estudio, en lo que estamos hablando. Dios nos ministra cosas que estamos pasando que decimos, wow, pero ¿cómo estamos hablando de esto y lo estoy pasando? Porque es el Espíritu Santo que está ahí. Y entonces hay personas que no creen en esto, no creen en verdad en el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es que cuando la presencia de Dios nos toma, comenzamos a hablar en otras lenguas diferentes a las que nosotros hablamos. Porque entonces dice, hay personas que se agarran, que dicen que si yo estoy hablando un idioma que yo no entiendo, ahí no está Dios. Hay personas que dicen eso. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos a la Biblia, hay géneros de lengua
y hay interpretación de lengua, porque esos son los dones del Espíritu. O sea, cuando Dios quiere dar un mensaje para la iglesia, puede usar a una persona hablando con otras lenguas, y otra persona, Dios puede levantar a otra persona de la congregación y la persona va a decir, así dice el Señor. Lo que uno habló en otra lengua, la otra persona lo interpreta. Eso es interpretación de lengua. Esos son los dones del Espíritu que se lo da. Puede interpretar lo que otra persona está hablando en lengua. Por ejemplo, hay momentos dados, mi persona, que cuando yo estoy hablando en lengua, hay veces que no entiendo lo que estoy diciendo. Pero hay otros momentos que lo que yo estoy hablando en lengua lo estoy entendiendo en mi mente, en el idioma que yo conozco. O sea, en mi idioma español. O sea, en lo que Dios está hablando. Y todas estas cosas nosotros necesitamos siempre entender que si una iglesia no camina conforme a la Biblia, no está conforme al orden de Dios. Para nosotros tener este sitio rentado, yo me tuve que reunir con el pastor de esta iglesia, aunque ellos son bautistas, y no es lo mismo que pentecostales, es lo que la ramificación de nosotros estamos. Pues él lo que me preguntó es, vamos a sentarnos, y comenzó a preguntarme de la Biblia, si yo creo en esto, si creo en esto. Entonces me preguntó todo lo que esta iglesia cree. Creen en el bautismo, creen en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, creen en el don de sanidad, creen en que el Señor sana, ¿right? Y entonces dijo, ustedes creen lo mismo que nosotros, entonces pueden estar aquí. Si nosotros íbamos, si en esa pregunta hay algo que no es igual, él me iba a decir, no podemos dejar que ustedes estén aquí, porque hay algo que tú no crees, conforme a la Biblia. Por ejemplo, también cuando yo estaba buscando un lugar, yo traté de alquilar la esquina de la Linden y Maryland. Está la iglesia bautista grande, pero al cruzar la calle hay un templo pequeño. Y ahí yo llevé muchas cartas, siempre las dejaba, pero nunca me contestaron. Porque ellos son Jesús solo. ¿Ven? Que eso es lo que solamente creen en Jesús. Por eso le digo, son denominaciones y sectas. Entonces ellos a reunirse conmigo me van a decir que como yo no creo en Jesús solo, no iban a poder darme un lugar para rentármelo. Y yo entendí por qué ellos nunca me llamaron, lo entendí, porque ellos son Jesús solo. Pero yo hice un intento, porque vi aquel lugar muy apropiado, está en una esquina de calle, está el Spring Drive y la Maryland, y está en un punto que las personas pasan muchos vehículos y pueden ver para, ¿verdad?, reunirse con nosotros, pero ellos nunca nos contestaron, porque eso es lo que les decía. Hay unos que son Jesús solo, otros que no creen en el Espíritu Santo, y son cristianos, porque son cristianos, todos son cristianos, pero tienen una creencia que comenzaron desde muchos años atrás, que la hicieron, esa creencia. Pero no sabe qué es. Jesus Only se llama en inglés. Entonces también los mormones, los que le llaman los mormones, no sé si lo llegaron a ver en Cuba, ellos andaban en bicicleta, con pantalón negro, una camisa blanca corta y una corbata, jóvenes, muchachos jóvenes, que esos son los mormones. Esos también tienen una creencia, pero ellos creen en un libro. Y ese libro lo escribió el que comenzó la religión de los mormones. Entonces ellos usan la Biblia, pero ellos se dejan llevar por ese libro. Ya entonces, ahí no está Dios. Entonces ellos se llaman, hay unos anuncios que ponían, en Puerto Rico por lo menos yo lo veía, que decían, la iglesia de los santos de los últimos días. ¿He escuchado eso? ¿No? La iglesia de los santos de los últimos días, esos son los mormones. Los mormones creen que ellos pueden tener más de una esposa. Entonces ya están fuera del orden bíblico. ¿Por qué ellos se basan en esto? Porque en el pasado, en el Antiguo Testamento, vimos que hay personas que tenían más de una esposa. Pero ¿qué pasa? Esa era la costumbre que tenía el pueblo de Israel. Porque ellos tienen una costumbre que si tú tienes dinero para poder dar el support de todas las esposas que tengas, las puedes tener, porque esa es su costumbre.
Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, Jesús no habló de eso. Jesús habló de que teníamos que ser marido y esposo de una sola mujer, como en el principio Adán y Eva. ¿Ven? Son costumbres que se fueron creando en el mundo. Y entonces, si ellos creen en esto, pues quiere decir que no están conformes al orden de la Biblia. Y uno le pregunta esas cosas y ellos te tratan de evadir porque no quieren a veces entrar en unos temas de que las personas no entienden. Estoy hablando más o menos de diferentes sectas. Hay otra secta que en Puerto Rico yo creo que están por el mundo, los mitas. Los mitas visten de blanco todo el tiempo. Cuando van para la iglesia todo el mundo va de blanco. En Puerto Rico estaba en Atorrey, en un barrio, en un pueblo que se llama Atorrey. Ahí estaba la iglesia más grande de ellos, de los mitas. ¿Recuerdan los mitas? No sé si tú lo llegaste a ver nunca, y ustedes no han visto eso. Sí lo escuché, pero Ellos nunca lo casi vi. ya últimamente no se ven mucho, pero ellos estaban en los años 80 y pico, ellos estaban bien, moviéndose mucho a nivel de todo el mundo. Los mitas, se levantó esta religión, esta secta, toda una secta, en base a una mujer. Esta mujer era cristiana pentecostal. Entonces ella, su apodo creo que era Mita, por eso le pusieron los Mitas, pero era el apodo de ella. No me acuerdo el nombre de ella ahora así de momento. Y ella, lo que pasa es que era una persona que Dios usaba con todos los dones del Espíritu que habla la Biblia. O sea, Dios la usaba poderosamente, porque es una mujer que se metió con Dios bien profundo. Por eso cuando usted se mete con Dios bien profundo y ora, que estamos hablando, Dios te va a usar, porque los dones son del Espíritu, no son nuestros, son de Él. Y si nosotros estamos bien metidos con Dios, está el Espíritu Santo de Dios bien fuerte en nosotros, en momentos dados Él nos va a usar para alguna necesidad de una persona. ¿Ves? Y entonces pues esos dones, ya era bien fuerte en eso, bien poderosa, en el nombre del Señor, tú sabes. Y la gente daña al hombre. La gente daña al hombre. ¿Por qué? Porque a veces nosotros los hombres, los seres humanos, seguimos al hombre. Todo esto que yo estoy hablando, a lo mejor cuando leemos va a estar casi aquí. La gente sí le gusta seguir muchas veces al hombre. Usted sabe que la gente sigue a los cantantes, sigue a los músicos, sigue a los políticos. Hay cristianos que también siguen al hombre. Entonces, nosotros no podemos seguir al hombre, tenemos que seguir a Dios. Dios usa a los hombres. O sea, cuando hablo de hombre, hablo de mujer y hombre porque lo usan. Pero nosotros no podemos ser seguidores de hombres, porque hay personas que usted lo encuentra en el Evangelio que dicen, mira, que tal día va a estar tal predicador, por ejemplo, va a estar en Tampa, vamos a ir para allá porque ese hombre Dios lo usa. ¿Qué tú haces? Estás detrás de un hombre. Si tienes que ir para allá, amén, pero hay gente que si tienen culto en su iglesia, servicio en su iglesia, quieren ir allá, estos sí ya están ¿qué? Fallando, porque si tú tienes un servicio donde tú perteneces, no puedes entonces arrancar detrás de un hombre porque Dios lo usa. Sí, que bueno que Dios lo usa, eso es maravilloso, pero no podemos estar detrás de esas personas. ¿Para qué vamos detrás de ellos? Para que Dios nos hable. Eso es lo que hacen las personas, para que Dios le hable cosas que quieren que Dios te diga. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos convirtiendo la iglesia de Dios en el espiritismo. ¿Sabes lo que es espiritismo? Espiritismo, Yemayá, todas esas cosas. ¿Entiendes? Entonces, porque eso es lo que hay a la gente. Por eso es que la gente son engañadas. Y entonces van a esos sitios para que le digan cosas que están ocurriendo en su vida. Entonces, como este hombre Dios lo usa, pues quieren ir donde él está a ver si Dios, cuando él ore por la persona, le diga, así dice el Señor. Porque así te va a decir, así dice el Señor. Dios, tú tienes esto, tienes esta situación, esto te está pasando, porque Dios lo hace. Pero entonces la gente va detrás de esa persona. Entonces eso hace que el ego, porque nosotros los seres humanos tenemos un ego, que ese ego se lo tenemos que entregar a Dios. Cuando somos cristianos, el ego no puede estar sobre nuestras vidas. ¿Ves? Entonces la gente tiene ese ego, entonces la gente está en no, que Dios te usa, que
que está utilizando, entonces como que el ego se le sube, porque el enemigo de las almas es malo, y la carne es la más mala que el enemigo de las almas. Entonces se le sube el ego, y eso hace que la persona se crezca. ¿Ves? Hay personas cristianas que tienen hasta guardaespaldas. Lo hemos visto, yo te digo, yo los he visto como si fueran cantantes que andan con los guardaespaldas. O sea, ya estos están caminando conforme al mundo. Dios te está usando, pero no, eso no es tuyo. Eso es Dios que tú te estás metiendo con Dios, maravilloso. Y Él te está usando para que tú seas de bendición a la gente, porque para eso es que nos usa, para nosotros servir, ser servidores. Y entonces hay gente que el ego se le sube, entonces Mita, como tenía todos esos dones, y la gente entonces pegaron a visitarla, y hay muchos donde ella ora por mi Mita para que Dios lo usara, que Dios le dijera. Entonces el ego entró en ella, el enemigo de las almas se apodera, y ella entonces se cree que ella es, como se dice, Jesús en la tierra. Porque cuando tú ves la palabra, Jesús hacía milagros, Jesús le hablaba a las personas. Entonces el enemigo se aprovechó de ella. Cuando ella muere, ellos creen que la van a dejar 3 días en una iglesia que tenía un basement, porque ella va a resucitar como Jesús. Fíjense a dónde llegó esto. Entonces, como pasaron los 3 días, no resucitó, ellos no la abrieron ni nada para sacarle las cosas, ¿sabes cómo hacen en la funeraria? Se me quedó el agua, oye, y ahí qué bueno, tú traíste. Gracias. Yo le iba a coger el tigre, pero está bien. El agua fría es la más mala para la garganta. Usted no sé si lo sabe. Al cantarse. Dulce, No, que ya tengo que leer para. Entonces, le estoy contando estas cosas para que usted entienda cómo es que surge la secta. Entonces, como ella no resucitó, ellos inventaron para que la gente no se escandalizara y se fueran, ¿sabes? Las multitudes que tienen, de que el hijo de ella, el espíritu de ella, como Jesús, el espíritu de ella posó en Aarón. Aarón se llamaba su hijo. Entonces ahora se montó la iglesia que decía Mita en Aarón. ¿Ven? Entonces, ¿ah? Él está vivo, no sé si está vivo, porque era cuando yo era muchacho. Eso es hace mucho tiempo. Sí, eso yo estoy hablando porque como yo estaba empezando, se confunde. Estoy explicándole cosas que confunden a uno como creyente. ¿Dónde era? En Puerto Rico estaba esa secta y ellos se desarrollaron para muchos países, pero ellos estaban desarrollándose bien fuerte, pero de momento como que parece que el Señor los apagó y se quedaron como allí en el área esa, que ellos tienen un templo bien grande donde la gente, todo el territorio, todos los buildings, todos los negocios pertenecen a ellos. Y la gente camina por las tardes, usted los ve vestidos de blanco, todo el mundo para allá, ese templo, en Alto Rey. Entonces, sucedió esto, que como ella no resucitó, pusieron Mita en Aarón. Entonces él era, como decir, la voz de Mita, el espíritu de Mita. Y esto es asunto de la secta. Por eso cuando uno es nuevo, todas estas cosas pueden ocurrir y confundir. Y por eso es que nosotros como pastores necesitamos enseñarles para que aprendan. Porque si ustedes en un momento se tienen que mudar para otro sitio, para que aprendan que cuando vayan a una iglesia tienen que observar todas estas cosas conforme a la Biblia. Si no caminan conforme a la Biblia, pueden ser los mejores del mundo, pueden tratarlo espectacularmente, pero si no caminan conforme a la Biblia, arranque de ahí porque su vida está en peligro. Entonces, después que usted está tratando de salvarse, se va a perder dentro de la iglesia. En una iglesia, se va a perder dentro de una iglesia. Entonces, dice aquí, todos quisiéramos que hubiera una sola organización como la nuestra. Todo el mundo quisiera que hubiera una sola organización. Pero eso no se logra jamás.
Lo que debemos hacer es analizar las diferencias que hay entre las denominaciones y las sectas. Una denominación es una organización legítima, fundada sobre principios bíblicos y fines sanos, establecidos dentro de las normas morales, sociales, religiosas y civiles, de aceptación general entre los humanos. Las sectas, aquí está hablando de las diferencias, en cambio, son grupos herejes y oscuros, fundados en hechos, ideas que no concuerdan con las Sagradas Escrituras. La enseñanza de las sectas mezcla rasgos de la verdad bíblica con errores inventados por algún humano confundido o motivados por el diablo mismo para atrapar a la gente. En una ocasión, en Estados Unidos, había un americano, a lo mejor no sé si se acuerdan, no se acuerdan, no puede, a lo mejor si se acuerdan de esto, eso fue hace años atrás, no sé si tú a lo mejor no te acuerdas, no sé. Este americano era cristiano, pero hizo una secta. Entonces se fue a un estado, no me acuerdo qué estado es, por allá creo que era Texas, un estado de estos. Entonces él acuarteló, compró un terreno grande y todo el mundo pertenecía ahí. Entonces todos los niños nacían ahí, no iban a la escuela, los tenía todos ahí. Pero entonces él engañó también a la gente porque todas las mujeres se tenían que acostar con él. Y tenía a la gente engañada, porque entonces le habla por cosas de la Biblia, como estamos hablando. Y entonces él vino y no sé si se lo llevó a Sudamérica, fue aquí, no me acuerdo bien la historia ahora, porque eso sale en las noticias, yo estaba empezando. No sé si todavía no me había convertido. Y para que no le quitaran la gente, él los engañó que el Señor iba a venir tal día. Como dice la Biblia, que el Señor va a venir. Entonces dice, el Señor me dijo que va a venir tal día, así que nosotros tenemos que bebernos este jugo que voy a preparar, porque ahí todos nos vamos a ir con el Señor. Y como estaba la policía y las fuentes del gobierno querían entrar ahí para quitarle a todos los niños, a esas personas, él se bebieron, envenenó, y se envenenó todo el mundo, se murió. Porque él le dijo que vamos a beber esto, porque esos son el enemigo que nos quieren sacar y nosotros nos vamos a ir con el Señor. Y mató todas esas personas, pero fueron muchos, niños, mujeres. Yo no sé si hasta donde. En Puerto Rico surgió otra persona así en Calle. En Calle otro más decía que él era como Jesús, estaba en el texto, que se el pelo, caminaba con túnicas, entonces, pero no quería a los hombres más que las mujeres y los niños. Y tenía a la gente engañada, y a veces los hombres como estaban con él también, sí, porque es como Jesús, esté con ella. O sea, que por eso las sectas parecen cosas de la Biblia, pero no son. Por eso es que tenemos que nosotros estar siempre bien con los ojos abiertos en este asunto. Entonces, ¿cómo las podemos distinguir? Dice, la distinción solo se puede hacer siguiendo las instrucciones de Jesús, quien dijo, por su fruto los conoceréis. Esos son los frutos, la forma de hablar, la forma de comportarse, la forma de hacer las cosas. Sabemos si una persona es cristiana o no, porque si dice que es cristiano y habla palabras obscenas y se emborracha o hace cosas que sabemos que son contrarias a la Biblia, ya sabemos que esa persona no es de Dios. O sea, que me puedo tener todas las mujeres, ya sabemos que ese hombre no es de Dios. Si los propósitos de una agrupación no son conocidos con toda claridad, lo más probable es que detrás de la aparente piedad hay errores, mentiras, engaños, al servicio de líderes inescrupulosos y farsantes. Eso lo denunció Jesús al decir, se levantarán falsos cristos y falsos profetas, de tal manera que engañarán aún a los escogidos. Y eso ocurre en este tiempo. Engañan. Por ejemplo, en este tiempo hay algo que se llama la prosperidad. La prosperidad es que usted tiene que estar siempre próspero económicamente. Si usted no está próspero económicamente, te dicen que estás en pecado. En Puerto Rico se levantó uno que se llamaban ¿cómo se llamaban los de Fon? La iglesia de Fon. Rodolfo Fon, él era un apóstol, se puso que él era apóstol. Rodolfo Fon, lo metieron preso, tuvo muchos años preso, salió no hace mucho.
Rodolfo Font era cristiano también pentecostal. Y pues Dios lo usaba, pero se le metió este asunto de prosperidad. Y entonces él lo que entonces comenzó a alcanzar comerciantes, artistas, Iris Chacón, no sé si se acuerdan de Iris Chacón, y que ahí ella se convirtió, todo el mundo estaba contento, pero él la engañó y ella después no quiso saber más del evangelio. Y así pasó con muchos artistas. Entonces, él hizo esta iglesia y comenzó a crecer poderosamente cerca del aeropuerto de Isla Verde. Templo grandísimo, hizo un building de yo no sé cuántos pisos, ahí que iba a hacer algo de animales, de esto, de muñecos y cosas como de dinosaurios y cosas, tenía muchas cosas en ese building. El asunto es que todos los que tenían negocio en su iglesia, él preparó como si fuera una pirámide. Sabemos lo que es una pirámide. No sé si hay gente que engañaron mucha gente con las pirámides estas. No, que tú haces el dinero, que tú ahí, pero tú estás arriba, el que está arriba es el que está haciendo dinero, los demás están trabajando para él. Pues él preparó la iglesia como una pirámide. Todos los negocios, porque él estaba alcanzando los negociantes, la gente de dinero, artistas, todos los negocios pertenecían como si fuera una pirámide donde él era el que estaba arriba. Quien se estaba haciendo de dinero era él, engañando a la gente, pero a través de la Biblia. Y la gente no, que es la iglesia buena. Para ese tiempo ya yo estaba caminando al Señor y yo vi que eso no estaba correcto y después yo no tengo que ir a nada. Y todas estas situaciones pasan, que son falsos profetas y engañaron a gente que estaban dentro de una iglesia, ¿sabes? Normal, como se tenía que estar, y cogieron y se van a estas iglesias, porque eso pasa cuando nosotros no somos personas obedientes y cuando nosotros no buscamos a Dios y no nos acercamos a Él en oración. Comenzamos nuestro yo personal a ver cosas y decimos, por ejemplo, cosas que pueden pasar. Pues vamos, la iglesia está más grande, tenemos más hermanos, entonces se le están dando partes a unos hermanos en diferentes departamentos de la iglesia y a veces hay gente que quieren obligado, yo quiero ser de ese departamento, pero a veces tú no tienes la capacidad para estar en ese departamento y puedes trabajar mejor en otra área. Y entonces se incomodan con el pastor, todo siempre viene a parar del pastor. El pastor es el malo, el pastor no me da oportunidad, el pastor me está dando de codo, ¿ves? Y comienzan todas estas cosas para. Entonces, ¿quién está detrás de todo eso? El enemigo de las almas te está tirando dardos y te está engañando. Porque si tú crees que hay algo que no está funcionando bien, pues te pide una reunión con uno y le explica, y entonces uno dice, pues mira, vamos a ir a un acuerdo, ¿sabes? Porque el enemigo de las almas es astuto. Y lo mejor siempre es hablar las cosas, porque hablando es que no podemos entender y sobre todo somos cristianos. Y el Señor pues nos va. ¿Y qué sucede? Pues entonces dice, yo me voy a esta iglesia. Entonces como yo de aquella iglesia, allá cayó una doctrina de esta. Y después te amarraron tu mente, te amarraron de una forma y el enemigo de las almas que ya te ató. Y lamentablemente después es bien difícil para volver atrás, porque nosotros también como seres humanos somos gente que somos orgullosos y a veces no queremos retroceder donde estábamos, porque después dicen el que dirán, ¿qué van a decir de mí? Entonces preferimos seguir dando cantazos en vez de ir a donde estábamos primero, que fue donde nos caímos, porque si yo me caí aquí en este hoyo, yo me tengo que levantar en este hoyo, no me voy a levantar en aquel otro, es en este que yo me caí. Y entonces la gente se espera y por eso es que siguen de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, y pasan como aquellas personas, ¿verdad? Están llegando aquí y siguen de iglesia en iglesia y no tienen una iglesia. La Biblia dice que nosotros tenemos que estar congregándonos en una congregación. Nos habla que tenemos que tener un pastor. Nosotros no podemos ser nuestros propios pastores. O sea, aún yo siendo pastor, yo tengo un pastor. Y el pastor mío tiene otro pastor. O sea, porque tenemos que dejarnos regir conforme a la Biblia. Porque yo no puedo ser mi propio pastor. Yo quiero ser mi pastor, entonces yo me voy a la iglesia que yo quiera, ando por ahí, voy aquí, voy allá, no me congrego, porque la Biblia dice que
no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, que no se congregan y se creen en su propia inteligencia y concupiscencia que ellos son personas que son, la palabra, que se pueden valer de ellos mismos. Pero entonces no quieren decirle a otra gente cómo vivir. Esos son frutos, pero ellos no viven lo que te dicen que tú tienes que vivir. Y ahí tú te das cuenta que son gente que están caminando falsamente de la palabra. ¿Están entendiendo hasta aquí? Sí. Yo les quiero enseñar todo lo más que yo pueda para que entiendan. Si ustedes me ven que yo estoy caminando mal, ese día usted arránquese aquí. Dice, pastor, ya no está caminando conforme a la Biblia. Yo no me quiero perder. Fíjate, mejor se va, pero tenemos que caminar conforme a la Biblia. ¿Qué actitud debemos asumir? La historia de las denominaciones es tan antigua como la misma cristiandad. Es cierto que solo existe una iglesia universal cuya cabeza es Jesucristo y que el mismo Señor habló de un rebaño y un pastor. Pero eso todavía no se ha cumplido por el momento. Lo que tenemos que hacer es conocer y estudiar cuidadosamente la doctrina y los principios de nuestra iglesia y preguntarnos si está obedeciendo la palabra de Dios y vive en su santa voluntad, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, ustedes tienen que obedecer a Dios antes que a mí. Porque yo no le puedo decir a ustedes cómo ustedes van a vivir su vida en sus casas y cómo van a vivir su vida familiar. Nosotros predicamos la palabra, lo que dice la Biblia. La Biblia nos enseña. Conforme a lo que Dios nos habla en la palabra, nosotros agarramos lo bueno para nosotros y lo malo que no nos lo dejamos ir. ¿Sí? Porque no podemos decirle, por eso es que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero entonces eso es lo que sucede con gente, se agarran de esto y dicen, yo voy a obedecer a Dios. No voy a obedecer al pastor porque soy un hombre. Pero un hombre, si te está dando los frutos, si te está enseñando correctamente, ese hombre está caminando con Dios. No es que él sea Dios, pero está caminando con Dios porque me está enseñando conforme a la Biblia. No me está enseñando cosas incorrectas de la palabra. Y hay gente que se agarran de ahí. Yo voy a hacer, por eso yo sigo así predicando y caminando a lo loco, ¿no? Cuando empezaron las divisiones, las tres distinciones que hace Dios, universalmente, Dios reconoce tres divisiones generales en la humanidad: los judíos, los gentiles y la iglesia de Dios. Primera de Corintios 10:32. Esto es lo que vivían según la ley del Antiguo Testamento los paganos que no tienen absolutamente temor de Dios, y los cristianos que se acercan a Dios por fe en la gracia de Jesucristo. Déjame buscarle a ver qué dice aquí, 1 Corintios 10:32, para entonces entender esto mejor. 1 Corintios 10:32. Dice la Biblia: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia. O sea, nosotros no podemos ser personas de tropiezo con otras personas. Entonces, el Señor reconoce esas tres diferentes iglesias: los judíos, que son su pueblo; los gentiles, que somos nosotros; y la iglesia de Dios es los que le sirven al Señor. Los gentiles son toda la gente que no son del pueblo de Israel, son gentiles porque no son de su pueblo. Pero la iglesia de Dios, nosotros somos los cristianos, los que somos añadidos a Él por medio de Jesucristo. El criterio de Jesús acerca de esto dice: aún durante el ministerio terrenal de Jesús se empezó a notar la tendencia de ciertos grupos de hacer las cosas de otra manera. En Marcos 9:38 y 41 y Lucas 9:49 y 50 se describe el incidente que tuvo lugar cuando los discípulos encontraron a un predicador que echaba fuera a los demonios en el nombre de Jesús, pero que no formaba parte del círculo original de los que seguían al maestro. Juan le dio el informe a Jesús de lo que estaba sucediendo. Okay. Vamos a ver qué pasó en esta situación.
y esperaba la autorización del Señor para ir a prohibir las tales actividades. Sin embargo, sorprendido cuando el maestro le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no está en contra de nosotros, por nosotros es. O sea, esa persona estaba así predicando el evangelio, enseñándole a la gente, pero los discípulos decían, pero es que no está con nosotros, no, pero él está haciendo lo que dice la palabra, ¿por qué vamos a ir a detenerlo? Si está haciendo lo que dice la palabra, pues déjalo. Pero si no está haciendo lo que dice la palabra, ya está caminando diferente a lo que el Señor le enseña. En la iglesia primitiva, dice, a través del ministerio de los apóstoles se registraron varios casos de divisiones y discrepancias, especialmente entre los cristianos y judíos y los cristianos gentiles. Esto se comprueba con lo que aconteció en el concilio de Jerusalén, en el libro de los Hechos, capítulo 15, del 1 al 6. Vamos a buscar el libro de los Hechos, capítulo 15, del 1 al 6. Capítulo 15, del 1 al 6, dice: entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no puede ser salvo. Ok. ¿Qué es circuncidáis? ¿Ustedes entienden lo que es circuncidáis? Ok. El pueblo de Dios siempre tenía que circuncidar a los niños a cierta edad. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y le causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegando a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlo y mandarles que guarden la ley de Moisés. O sea, ellos querían que los gentiles se circuncidaran como ellos, pero esa fue la ley para ellos, para su pueblo, no para los gentiles. Los gentiles no necesitan circuncidarse, los gentiles lo que necesitan es aceptar a Cristo como único y exclusivo Salvador. Entonces ellos querían hacerle esto y dijeron, no, ellos no son el pueblo de Dios, ellos son como nosotros, que somos, ya Dios nos escogió. Ellos son gentiles, pero ellos vienen a través de Jesús. Son creyentes igual que nosotros, pero esta secta de los la secta de los fariseos. Los fariseos fueron los que crucificaron a Jesús, porque a ellos no les gustaba lo que Jesús estaba haciendo, porque ellos decían que Jesús no estaba caminando conforme a la ley que ellos recibieron en Moisés, en el Antiguo Testamento, porque ellos se dejan llevar, los judíos, más que caminan con el medio testamento, media Biblia. Ellos no tienen la Biblia completa desde Mateo hasta Apocalipsis, ellos tienen desde Génesis hasta Malaquías, porque ellos no reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios, ellos reconocen a Jesús como un profeta más. Por tal razón ellos no creen lo que dice ahí. Y entonces lo crucificaron. Pero tenía que pasar eso porque el Señor tenía ya, eso venía en la palabra, de que Él tenía que morir para que todos nosotros pudiéramos ser añadidos y tener salvación a través de Jesús. Y ellos no querían, porque Jesús le estaba diciendo a ellos tienen una ley que los sábados, se supone, que ese es el día que hay que buscar a Dios, que ese es el último día de la semana, que no hay que comer nada, hay que esperar hasta... Entonces, pero más sin embargo, Jesús estaba sanando a la gente los días sábados, y ellos se molestaron. Entonces Jesús le dijo una vez, mira, pero ¿quién de ustedes, si tienen una yunta de bueyes, o unos asnos, o un camello que se va por un barranco, en el día del sábado no los va a salvar? ¿Qué tuvieron que hacer? Quedarse calladitos. Sí, porque no van a perder esos animales. Aunque sea sábado, los van. Pues entonces tienen que dejarlos perder. O sea, el Señor le está diciendo, mira, yo estoy tratando de salvar a estas personas. Pero ahí en la Biblia, la primera parte, Dios hace énfasis que los sábados no se trabajan. Y hasta más mandó a matar un hombre, un palo, un sábado. Esas cosas. Sí. En el Antiguo Testamento Sí, pasó todo eso. Sí. Énfasis de que no se trabajaba. Entonces. Sí, porque no se trabajaba, pero entonces hay unas iglesias cristianas
que para ellos el sábado es como si fuera el domingo. Sí, sí he oído eso. Entonces, por ejemplo, la iglesia del velo, que usan un velo, no son adventistas. Los adventistas también. Los adventistas guardan el sábado, está bien. En esa área ellos también. Pero ¿qué sucedió? Con el tiempo, como el domingo era el día libre de todo el mundo, de la humanidad, pues se convirtió como una costumbre que hicieron de que las iglesias entonces se reúnen más los domingos, porque los sábados la gente no podía venir a la iglesia, porque trabajaban muchos de ellos. Hay personas, por ejemplo los adventistas, cuando van a un trabajo, una entrevista de trabajo, ellos le dicen que el sábado no le trabajan. Si tú me das el sábado para trabajar, no te voy a trabajar. Si no, no quiero el trabajo. Aunque lo necesite, no lo quiero. Ellos se emparan en eso. El sábado para nosotros es el día del Señor. Y muchos de ellos después de las 6 de la tarde creo que no hacen nada, o hasta las 6 de la tarde. Hasta las 6 de la tarde, entonces después de las 6 es que comen y esas cosas. Pero casi todo ese día están en la iglesia el sábado. Pero ellos también, ¿sabes? En ese sentido dado, pero ellos, lo que pasa con los adventistas es que ellos no creen en el Espíritu Santo. Esa es toda la situación de ellos. Son cristianos, porque cuando el gobierno reúne y busca en una tabla todos los que son cristianos, ellos caen ahí como cristianos. Todos bautistas, todos están ahí, son cristianos. Pero ahí es la situación donde se van dividiendo, como en ese sentido, porque ellos no creen en el Espíritu Santo. Ellos creen en Jesús, sí, y creen en el Padre, pero no en el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos enseña. Entonces no permiten que esto acontezca en medio de ellos. Si alguien habla lengua, lo van a botar de la congregación. ¿Sí? Sí, porque está fuera del orden de ellos. Ellos no creen en eso. ¿Sí? Ellos van por la Biblia. Entonces, pero la iglesia del velo, que a veces, muchas veces en Puerto Rico hay muchas, que yo creo que hay en algunos sitios, creo que en Tampa hay algunas, que las hermanas usan el velo. El velo dice la Biblia, ¿sabes? Porque son muchas situaciones, cuando uno va teniendo todas estas cosas. La Biblia dice que si la mujer, esto va a sonar medio raro, pero usted lo va a escuchar, que si la mujer se quiere cortar el pelo, dice la Biblia, el apóstol Pablo, que use un velo para venir a la casa del Señor. Porque el pelo de la mujer es como si fuera el velo para usted cubrirse delante de la presencia de Dios. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué pasa? Pues la iglesia, ellos son pentecostales, ellos son cristianos, ellos guardan todo. Igual el sábado es su culto. Y no estamos diciendo que ellos no están mal, ellos están bien. Y entonces, cuando usted viene a pasar al frente, un ejemplo, que va a dirigir un servicio y la presencia del Espíritu Santo cae sobre usted, ¿verdad? Si me equivoco, tú me explicas, porque tú sabes más de esto que yo. Pues usted se cubre. Ahora mismo, yo me acuerdo, cuando íbamos a la iglesia a compartir con la iglesia del velo, porque iban a compartir, no, iglesia con iglesia se compartía. Nosotros no teníamos que ver nada, ni de que no, que ustedes usan el velo, que nosotros no compartíamos todo, qué sé yo, pues somos todos cristianos. Pues yo veía que las hermanas tenían el velo desde que entraban, velo blanco, tapado, hasta que no salían del culto, no se los quitaban. Ahora pues hay otras iglesias que usan el velo, entonces se cubren nada más aquí y en la cara, la dejan abierta, pero cuando está en la presencia del Espíritu Santo, o hablar en lengua de alza, se deja caer el velo porque dicen que eso los cubre delante de la presencia de Dios. Ellos usan un saco, ¿verdad? Un saco para cuando están en ayuno. El cilicio, porque eso lo hacían los profetas. Se vestían con un saco de silicio. Y eso está en la palabra, eso no está mal. ¿Sabes? Que ellos hacen unas cosas que nosotros no hacemos, pero no podemos decir que ellos están mal. Pero ellos tampoco dicen que nosotros estamos mal.
porque todos estamos buscando al Señor. ¿Ves? Y son cosas que son un poco diferentes, pero no es que te dicen que esto está mal delante de Dios, ellos están caminando conforme a la palabra. ¿Entiendes? Entonces, si vamos a ver, entonces, ellos están más rectos que nosotros. Si vamos a la palabra, ellos están caminando en esa área más recto que nosotros. Pero y esas mujeres que usan el pelo, así se llama la congregación de ellos, el pelo. No, ellos, lo que pasa es que nosotros decimos la iglesia del velo, pero ellos tienen su nombre normal. La iglesia de Dios, Sí, Samaria, Sinaí. Ellos se llaman conforme a los pueblos de la Biblia, Samaria, Sinaí. O sea, y entonces, pues, pero entonces ellos no, ellos están igual que nosotros, buscan a Dios, del Espíritu Santo, creen entonces. Pero entonces, si nosotros entonces nos paramos ahí, en esa área, ellos van a decir que nosotros estamos mal. Porque la Biblia dice que el último día de la semana es el sábado. El primer día es el domingo. Porque el sábado fue que descansó, ¿no? Porque Él creó todo, el último día descansó. Y por eso es que el sábado, el día del descanso. Entonces, para todo el mundo, cuando usted va a trabajar, ¿cuál es el primer día? Cuando va a trabajar es el lunes. No, Un el trabajo. domingo, yo descanso el sábado. Ah, El sábado ustedes descansan, ¿verdad? pero casi siempre la gente en los Sí, trabajos no, si dice la escuela, todo empieza los el lunes. Y el viernes se acabó la semana, entonces sábado y domingo. Ajá. ¿Ves? Porque las cosas van cambiando conforme al tiempo, de las La cosas como necesidad van de la gente. surgiendo, la gente los cambia. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando a la hora era la hora de almuerzo, en los trabajos, se cejaba a las 12, todo el mundo cejaba a las 12 y no volvían a veces hasta las 2, porque se almorzaban de 12 a 1 y tenían, creo que una hora de reposo la gente en las casas. Entonces los que vivían cerca iban, eso es en Puerto Rico, no sé allá, pero acá eso pasaba en Puerto Rico. Yo me acuerdo de niños que a las 12 todo estaba cerrado. Si tú no comprabas antes de las 12 algo, tenías que esperar a las 2 que abrieran las tiendas. Porque esa era la costumbre. Entonces, ibas a salir más tarde porque tienes que trabajar 8 horas. Entonces trabajas 3, 4, 5 y 6, salías a las 6. Por ejemplo, si entrabas a las 8, salías a las 6. Pero, ¿tú no te acuerdas de eso? ¿No? ¿Tú te acuerdas? Yo me acuerdo, yo lo veía mucho y cejaban. Y entonces comían en la casa y descansaban, se acostaban a dormir un ratito. El papá o la mamá si trabajaba, mira, vas a descansar, dejan descansar que están en reposo, porque vas de nuevo a trabajar. Y entonces eso se acabó, ahora es 10 minutos, 15, avanza que voy al almuerzo, qué sé yo qué, que mira, y para fuego. ¿Verdad? Así mismo pasó con este asunto del sábado, pero el sábado es el día oficial. Pero el sábado, si nosotros vamos a ir al sábado, el sábado usted no trabaja, el sábado usted no cocina, el sábado usted se dedica completo, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, a Dios. ¿Verdad? Sí. Entonces las iglesias... Ese día creo que ni se come casi, No, se come algo bien ligero en el día. Bueno, pues, no, casi no comen, porque No sé, el día de ayuno. es día de ayuno, Ajá. porque ese es el día del descanso, no puedes cocinar. Entonces, te tienes que venir, estar en la iglesia desde temprano, de 6 a 6. No sé, ¿Quién lo va a hacer? Ellos lo hacen, Sí, porque nosotros tenemos una sobrina, que ella es pastora sí, yo conozco. de la iglesia del Velo, y la iglesia de ella los sábados están de 6 a 6. Dan la escuela bíblica, dan aquello, dan lo otro, y a las 6 se acabó el día del Señor. Tenemos una sobrina, y porque no estamos diciendo que ellos están haciendo. claro, ¿Entiendes? Y tampoco ella dice que nosotros estamos. O sea, antes habían diferencias. Estaba hablando de años atrás cuando yo empecé, una diferencia, ¿no? Que nosotros no podemos juntar, no puede ser pelo. Los del pelo decían, no podemos juntar con ellos están mal, esto está mal. O sea, pero eso se ha ido cambiando porque se ha ido hablando. Entonces, mira, si estamos buscando al mismo Dios, estamos viendo. Lo que pasa es que ustedes están de esta forma, pero ellos no trabajan los sábados. Los que están en la iglesia no trabajan.
Pero entonces los que están en la iglesia que necesitan otra trabajan los sábados y los domingos se no trabajan. ¿Sabes? Porque antes el domingo no se trabajaba. Eso, tú sabes que las tiendas estaban cerradas, solamente los médicos, cosas así, pero ahora no, ahora Un día como otro. todas estas cosas pues van cambiando. Hay una iglesia que se reúne aquí en Florida, creo que ellos todos trabajan de día. Algo así, ellos se reúnen de noche. El culto de ellos es creo desde las 12 de la noche hasta la madrugada, algo así. Hay una iglesia. Y creo que pertenece al concilio de nosotros. Que ellos, los cultos de ellos son de madrugada. Porque todos ellos trabajan. Sí, cada uno se adapta a las condiciones que tiene. Exacto. para la Entonces vida, quieren para buscar de Dios. Claro, el problema es ese es el objetivo, buscar a Dios. ¿Cómo? Exacto. Y entonces ellos no quieren, porque entonces el día de día no podrían ir a los cultos porque están trabajando. Entonces ellos hacen algo ahí que tienen un horario que los cultos son de noche o de madrugada. Y nadie están bien. Están buscando a Dios. Fíjense, entonces pues ellos están coordinando conforme a lo que alguna duda está aquí. Ok, nos vamos a quedar en donde aquí. Déjame terminar donde fue. Leí el 1. No. El discípulo cristiano quiere madurez. La doctrina. Nos vamos a quedar aquí. ¿Qué hacer frente a las distintas denominaciones? ¿Verdad? Ahí fue que esa parte no la he leído. No. Ok, ahí nos vamos a quedar porque ya es la hora de irnos. Cada clase buena, no sé, se pone buena cada día más. Y le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque por lo menos Dios nos ha permitido, amén, así que Dios le bendiga, Dios le guarde.